Buenas tardes a todas las compañeras, los compañeros. En primer lugar, muchísimas gracias a los integrantes de la pastoral por la invitación. Segundo, gracias al padre Caputo, que siempre con su generosidad ha permitido que estemos presentes en estos debates. Y por supuesto agradecerles en las postrimerías de un gobierno que con sus actitudes y hechos cercenó la posibilidad del pensamiento y la opinión contraria a través de la persecución política de dirigentes políticos, sindicales, sociales e incluso también a veces desde los medios, cuestionando la figura de la máxima autoridad de la Iglesia, que es el Papa, que nos haya permitido tener este espacio de discusión, Padre, junto con la pastoral. Nosotros lo valoramos de una manera muy importante. La cuestión social en el centro del pacto social es lo que nos convoca como panel. Yo quisiera primero poner en contexto histórico este debate diciendo que la Argentina ha estado plagada de intenciones, de buenas intenciones, de tratar de cristalizar, a veces de buenas intenciones y a veces de especulación política, ¿no? Cuando se habla de pacto social, de tratar de cristalizar un pacto social, un acuerdo social, un diálogo social, otros tantos títulos vinculados a la temática. Ahora bien, prácticamente ninguno de ellos ha llegado a buen puerto, quizá porque muchas veces se utilizó la convocatoria al diálogo social desde la especulación política para ganar tiempo y salir de una crisis. Otras tantas porque no hubo voluntad política de los actores del pacto social para que tuviera un final fructífero, y muchas otras porque los acuerdos a los que se arribaron fueron incumplidos por alguna de las partes y provocó que el denominado pacto, acuerdo, diálogo social no tuviera el efecto deseado. Una característica que tuvieron es que siempre los gobiernos lo convocaron después que trataron de implementar sus políticas y fracasaron. Esta es la primera vez que estamos llamados a discutir la posibilidad de un acuerdo social, pacto social o como quieran llamarlo, con anterioridad a la ejecución de políticas de un gobierno. Porque cuando se implementan políticas y luego se convoca un pacto social, generalmente es para socializar el costo político de los errores de las políticas que se implementaron, y no con el objetivo sano de crear bases fundacionales de una nueva sociedad en la Argentina que requiere necesariamente un pacto social para profundizar la cuestión social como centro precisamente de ese pacto social. Quizás el error también haya sido que muchas veces se nos convoca a discutir y se le pone el pomposo nombre de pacto social a un simple acuerdo de congelamiento de precios y salarios. Y nada más que eso. Y creo que es ahí donde empiezan a fracasar estos pactos. Por eso me parecía importante la convocatoria que hacía hoy la pastoral de poner como centro la cuestión social del pacto social. Porque ahí ya no son las particularidades de la coyuntura, sino es el fondo de la cuestión, ¿para qué es un pacto social? Yo creo que la Argentina de hoy, esta que nos duele, que nos amarga, esta que nos pone angustiantes cuando vemos que millones de argentinos, no doy cifras porque me parecen obscenas, y cada pobre es una obscenidad más en el largo derrotero de obscenidades de la pobreza que tiene la República Argentina. Simplemente digo que millones más de argentinos hoy están en la pobreza producto de las políticas impulsadas por un gobierno que pareciera ser que le declaró la guerra a los sectores populares en la Argentina. Políticas con este corte neoliberal, y el neoliberalismo, que es una forma de la política, que en realidad entre sus argumentos era que nacía para derrotar al comunismo. Lo que está haciendo con esas políticas es derrotando a la propia democracia concebida como tal del gobierno del pueblo y para el pueblo. Y en esto me parece importante decir que esto es así porque ha tomado al mundo como un gran mercado y a los seres humanos simplemente como consumidores. Entonces, desde esa visión tan economicista, no cabe pareciera ser la figura de lo humanístico dentro de lo que se necesita en una sociedad para que
perdure, viva, crezca y se desarrolle. Yo quisiera hacer un pequeño aporte desde este humilde lugar, como secretario de un gremio y como expositor de esta mesa, de lo que me parece debería ser un pacto social. Por supuesto que puedo estar equivocado, ser subjetivo y seguramente faltarán muchas cosas, pero me gustaría que por ahí aprovechar esta jornada y este tiempo para decir que un pacto social necesita como objetivo, además de la cuestión social como centro, dentro de ello la necesidad de que el objetivo sea el pleno empleo en la Argentina. Ningún compañero en la Argentina, ni ninguna compañera en la Argentina solicita, como dijo el gringo, un plan para hacer un choriplanero porque no lo son. Lo solicita porque es el último recurso que le queda después que la sociedad lo ha marginado, que el Estado lo ha olvidado y que aquellos que se rasgan la vestidura detrás de hablar de la responsabilidad social empresaria quieren lavar sus culpas con un mínimo aporte una vez cada tanto, en lugar de generar las condiciones para que tengan empleo, empleo digno y empleo de calidad. Eso me parece el primer punto, generar el objetivo del pleno empleo. El segundo punto, ¿no? La numeración es antojadiza, no es que tenga que ser así, ¿no? Simplemente es enumerar. El segundo punto debería ser la erradicación del trabajo en negro, porque es casi como la imposición de la aceptación de la indignidad de no tener derechos sociales a cambio de tener un trabajo. Entonces me parece que como cuestión humana vital debe obviarse de la agenda la palabra trabajo en negro, y ese pacto social tiene que tener una firme predisposición a trabajar en la generación de empleo y en la eliminación del empleo negro. La proyección del crecimiento económico. ¿Qué sectores van a liderar el crecimiento en la Argentina? Me parece que debe ser otro de los factores que tiene que ser materia de discusión en el pacto social. No es lo mismo que lo lidere el sector financiero o el sector de servicios que lo lidere la industria, que lo lidere el campo, que lo lidere la producción. A partir de esto, ¿qué papel tendrá el destino del ahorro en la Argentina? Acá hay un hombre que es presidente de un banco, un amigo como Miguel, que seguramente tiene mucho para hablar del tema, pero ¿qué destino le damos al ahorro en la Argentina? Si el destino, ¿para qué sirva? Para apalancar el crédito y generar desde ahí una economía de producción, desarrollo y que genere empleo, o si participamos del gran casino que son antes la LEVAC, hoy la LELIC, y en donde nada tiene que ver el sector productivo con el apalancamiento de ese ahorro. ¿Qué rol juega? Y Miguel le tocó ser responsable del Banco Central cuando fue la famosa discusión de si utilizábamos o no utilizábamos reservas, era en aquel momento. ¿Y qué rol juega el Banco Central? El Banco Central tiene que jugar un rol como único ente regulador de todas las operaciones financieras que existen en un país, porque si no terminamos muchas veces con cooperativas que se hacen correctamente y cooperativas que tienen 4.000, 5.000 millones de pesos de facturación y no son cooperativas, y todos sabemos que se dedican a la usura. Muchas veces terminamos con plataformas digitales en donde nadie sabe de dónde viene el dinero que se presta y a quién se lo presta o en qué condiciones, muchas veces usurarias. Y así podemos seguir con las instituciones financieras formalmente creadas, sean estas financieras o sean estos bancos. Creo que necesitamos una regulación única en este sentido y muy fuerte por parte del Banco Central, que determine hacia dónde va el crédito en la Argentina en función de un proyecto de país. No voy a contarle a ustedes, la mayoría que seguramente lo han leído mucho más que a Jauretche, que era tan sabio que decía que quien maneja el crédito maneja y orienta la economía de un país, pues hoy la economía de un país está orientada hacia la especulación y no hacia la producción. Entonces me parece que juega un rol vital. También un Estado presente, que vuelva a tener presencia en las regulaciones de los monopolios, de los oligopolios, y también un Estado muy presente, que hasta ahora ha sido fracaso tras fracaso, inclusive de los gobiernos que hemos acompañado desde el campo popular, en poder controlar la cadena de precios y la cadena de costos que tienen los precios en la Argentina. Porque hay empresarios que hablan de sentarse a una mesa de diálogo, pero sin embargo tiene una tasa de rentabilidad del 500%, y cuando tiene una tasa de rentabilidad del 500%, es como decía el gringo, de la plata que se le saca al que menos tiene, porque el IVA, que lo percibe el Estado, lo pagamos todos, y el valor de ese producto lo paga también
todo el mundo, el dueño de un banco, un trabajador registrado o un trabajador de la economía popular, y nadie le hace un control a esa tasa de rentabilidad sideral que tiene ninguno. Es necesario trabajar fuertemente del Estado en ese pacto social sobre ese control de la cadena de precio y de valor. Lo he escuchado a Daniel muchas veces hablar que la comida tiene que ser barata en la Argentina. Y claro, no puede ser barata en la medida que el Estado no ejerce un control sobre la cadena de precios. Así que me parece que es una de las cuestiones a tener en cuenta dentro del pacto. Y también determinar antes de un pacto social desde dónde arranca cada sector en la Argentina. Porque hay sectores que han sido muy golpeados, han pasado a los sectores vulnerables que tenía la Argentina, han pasado a crecer los sectores de vulnerabilidad a partir de que hay sectores que descendieron varios peldaños de su situación social. No es lo mismo arrancar hablando de la necesidad de un pacto social con aquellos que ya hicieron un colchón, que no son precisamente los sectores vulnerables de los trabajadores, que aquellos que han hecho un gran colchón en este tiempo porque han sido favorecidos por el modelo político, económico y social. Yo creo que estamos ante una situación... Faltan 5, ya no me pasé de papel. Yo creo que estamos ante una situación única y excepcional, que es que haya una convocatoria, una discusión de un pacto social previo a la asunción de un gobierno o en el inicio de un gobierno. Esto nos tiene que dar el empuje necesario para interpretarlo desde el lugar desde donde se convoca. Quien convoca desde todo el poder que le da ser electo presidente de la nación con un porcentaje tan alto como se ha reflejado en las PASO y seguramente se reflejará o se incrementará en las elecciones generales del 27 de octubre, es el lugar desde donde se convoca. El lugar donde nos está convocando es desde la grandeza, no es desde la necesidad de socializar ningún costo político. Entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad. En ese andar, a mí no me gustaría caer en la tentación que generan estas expectativas y ser tan pomposos de decir que todas estas cosas que acabo de enumerar y otras tantas y muchas más que seguramente andarán dando vuelta para generar un pacto social, podemos hacerlas desde un principio. Por eso a mí me gustaría hablar en una primera etapa de tregua mientras discutimos este pacto social. Digo tregua porque hice una referencia al principio que parecía una lucha o una guerra que nos hubieran declarado a los sectores populares, por eso hablo de tregua. Me parece que esa tregua tiene que tener la restitución inmediata de dos derechos básicos para la sociedad. Uno es que todos los argentinos vuelvan a comer porque esa es la única grieta entre quienes tienen un plato de comida y quienes no lo tienen. La segunda cuestión, que todo el mundo vuelva a tener remedio para curarse. Es una Argentina donde nuestros abuelos no tienen remedio, donde nuestros pibes y nuestros abuelos no comen en la mayoría de los días. Y por supuesto, un tercer eje de esa tregua mientras se discute este gran pacto social que tiene que ver con resarcir a todos aquellos que arrancan de menos 20 en esta discusión del pacto social. Porque como decía el gringo, estuvimos en la plaza y fue un 30 de noviembre del 2017 y nosotros estuvimos en la plaza con quienes teníamos que estar, con los que más necesitaban en contra de una reforma previsional que sabíamos que atacaba y que lo único que terminó escondiendo fue un escandaloso blanqueo para aquellos que querían blanquear dinero negro que tenían en paraísos fiscales, incluidos parientes del presidente, que luego lo hicieron por decreto y no por ley. Entonces, hay que resarcir a esos sectores de la sociedad que han quedado más postergados que ninguno. Y también creo, perfilados ya, hablando de esta nueva palabra, reperfilamiento, reperfilados ya como para ser presidente y vice los Fernández en la Argentina, creo que tiene una responsabilidad enorme, que es buscar la legitimidad de quienes se sientan en la mesa de discusión de un pacto social. Si en política es con todos, en el pacto es con todos también. En los movimientos sociales, en las distintas expresiones sindicales, en las distintas expresiones políticas, aunque no nos guste el pensamiento de algunos. Porque si no, podemos llegar a tener la equivocación de elegir políticas buenas y hombres equivocados. Y quizá la legitimación de un pacto social termine dando por tierra el capital político de ese pacto social por no saber elegir a quienes tienen que expresar en la mesa de negociación, en la mesa de discusión, en quién lo transmite e incluso también en los funcionarios que van a ocupar las estructuras de poder en el Estado para poder explicarle a la sociedad que aún este esfuerzo que habrá que hacer
durante 180 días, un año, no sé cuánto es lo que están planteando, debe hacerse desde el lugar también que el que lo pide tenga la legitimidad suficiente. Presidente, vice, diputado, gobernadores seguramente la tendrán porque fue el proceso electoral el que los puso en esa posición para conducir los destinos de la Argentina. Y también tendrá que ser quienes se sienten en la mesa los que tengan la legitimidad suficiente de los movimientos sociales, de los trabajadores, de la educación, de los artistas, de la cultura. Yo sé que hoy estuvo un amigo como Felipe Solá hablando y lo citaba al Martín Fierro, sabio hombre gauchesco popular argentino en su alocución. Y la verdad que me voy a permitir también terminar recordando un pasaje de Martín Fierro que puede llegar a ser quizás la base de cualquier pacto social y la mejor plataforma política de cualquier gobierno, y es cuando dice: es el pobre en su orfandad, de la fortuna el desecho, porque nadie toma pecho el defender a su raza. Debe el gaucho tener casa, comida, escuela, iglesia y derechos.